Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4. Este es el sermón número 25 de la serie que hemos titulado Aprendiendo a conducirse en la casa de Dios. Vamos a leer de los versículos 11 al 16, aunque la exposición será del 11 al 15 probablemente. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor bendiga esta lectura de su santa palabra. Habíamos visto la vez anterior que una de las labores de los ancianos de la iglesia, o lo que llamamos el ministro del evangelio, es enseñar, pero también mandar, lo cual no es muy grato. Es decir, que la palabra de Dios se debe predicar con una autoridad que no es la del hombre, sino la de Dios. Y eso es lo que ustedes ahora, al iniciar este sermón, deben estar atentos. Si lo que yo digo proviene de la palabra de Dios, es su deber obedecer y atender. Si lo que yo digo son mis opiniones o cualquier otra cosa, eso es opcional, si usted quiere estar de acuerdo o no conmigo. Pero entonces hay que entender, la palabra se enseña, hay que instruir, y usted debe recibir esa palabra. Y si usted de verdad entiende y cree que esa es la palabra de Dios, le es mandado obedecerla. Y eso es lo que vimos básicamente la vez pasada. En el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo él lo conoció siendo joven, siendo más joven, y lo incluye en su equipo misionero. Esto lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Los estudiosos dicen que cuando Pablo conoció a Timoteo, pudiera tener él alrededor de 20 años, pero que esta epístola fue escrita 10 o 15 años después. Entonces, este Timoteo, al cual él llama joven, está en sus 30, puede tener 30, 35 o por ahí. Porque en el mundo antiguo, en la civilización grecorromana, alguien era joven hasta los 40. Eso le debe hacer sentir bien a ustedes, ¿está bien? Menos de 40 es joven todavía. Entonces a él se le habla como un joven. Era un anciano joven, porque recordemos que él era anciano de la iglesia, es decir, ministro del evangelio, obispo en esta iglesia. Quiso la providencia del Señor que nuestro pastor Randall recién cumplió años, y yo le pregunto, ¿todavía es joven? Está bien, menos de 40 es joven. Y de verdad de todo mi corazón quisiera, aunque predico para todos, que hermano Randall reciba esta predicación como una instrucción que el Señor planeó, que hoy fuera para su ministerio, porque queremos tener a un ministro del Señor excelente, que cada vez sea mejor. Y él puede, como cualquier otro pastor joven que el Señor nos dé en esta iglesia en el futuro,
tener menosprecio por causa de su edad. Esto es posible porque el apóstol Pablo lo dice ahí. Tener en poco es eso, menospreciarle porque es muy joven. Y vamos a ver entonces que eso no debe ser. Ahora bien, antes de entrar en eso hay que reconocer que sí puede haber razones válidas para que alguien tenga mala opinión de un pastor, pero no por su edad, sino por su conducta, como vamos a ver. Y eso es lo que le llama la atención, mi hermano, que como dice la Sagrada Escritura, que digan toda clase de males de nosotros es más bien bienaventuranza, ¿verdad? Mateo 5, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si eso que dicen de nosotros no es mentira, no hay bienaventuranza. Más bien nosotros estaríamos bajo el juicio de Dios. Pero si un hombre camina con Dios, entonces no importa la edad que tenga, debe ser respetado. El Salmo 119, 100, leo para ustedes, dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Sí, mis estimados, aunque la edad del anciano debería significar sabiduría, no siempre es así. Si ese anciano no se rige por la palabra de Dios, puede ser muy viejo y no ser sabio. Y en cambio, como dice el Salmo, más aún que los viejos, que los que tienen mucha experiencia, un joven puede saber más porque se adhiere a los mandamientos de Dios. Y dice también Job 32:9, porque dice, más que todos mis enseñadores, es el versículo 99 del Salmo 119. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Primero debemos entender eso. Hay enseñadores, hay maestros de la palabra, de ellos aprendemos nosotros. Los que enseñan en los seminarios, los que enseñan en la iglesia son maestros, pero usted puede ser mejor que ellos. ¿Cómo? Si los testimonios de la palabra de Dios son su meditación, dice, más que todos ellos. Y ahora sí, al que les había dicho de Job 32:9, oigan este versículo. Oigan, mis hermanos, presten atención. Job 32:9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces, quitemos de nuestra mente que la edad es la que hace al sabio. No, puede ser joven y sabio. Y como le digo, el menosprecio vendrá. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos de que ese menosprecio sea injustificado. Sí, los ministros del Señor sufren. No es bueno. O sea, ¿a quién le gusta que hablen mal de uno? Y ustedes saben que hay esa tendencia de hablar mal del predicador, mal del que enseñó la palabra. Y vienen aquellos que son como si fueran un Sanedrín en la iglesia. Y que todo lo que hacen los pastores lo están evaluando a ver qué tal bien lo hicieron. No es fácil, pero ¿sabe qué nos consuela? Una conciencia limpia delante de Dios. Hago según lo que entiendo de la palabra de Dios. Y que digan toda clase de mal, lo dirán, pero mintiendo. Pero el ministro debe ser un ejemplo. Independientemente de su edad, debe ser un ejemplo. Porque ambas cosas he escuchado que son excusa para alguien. Es que es muy joven. No. Si es ministro, debe ser ejemplo. Otras veces, es que ya está muy viejo. No, ninguna de las dos cosas es excusa para el pecado. Debe ser ejemplo. 1 Corintios 11:1 dice, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses 3:17 enfatiza, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El versículo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Iglesia de Dios, siga el buen ejemplo. Nuestro corazón es al revés.
Si el diácono o el pastor o alguien ahí hace algo malo, entonces esa es la justificación para usted hacerlo también. Es decir, el diácono yo vi que lo hizo o lo dijo. Tenemos que aprender a seguir los buenos ejemplos. La persona que sea más piadosa, la que más se parece a Cristo, a ese es el que voy a imitar. Dice el apóstol, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Hebreos 13:7, para los que anotan, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? No fábulas, no cuentos, no chistes, no anécdotas, que os hablaron la palabra de Dios. Entonces no es cualquier pastor al que usted va a imitar, al pastor que le habla la palabra de Dios, a ese imítelo. Y dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora vamos a ver lo que Dios pide. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿Ejemplo en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo en palabra. Tiene que ver con el vocabulario. Tristemente, eso ha habido una decadencia en la manera de hablar. Incluso muchos predicadores, yo no sé si es para hacer gracia o no sé la razón. O he escuchado estos seminarios modernos que dicen, es que hay que contextualizar, entonces hable como ellos hablan, y comienzan a usar un vocabulario que no es digno del Evangelio. Nosotros no. Y yo reconozco que yo vi misioneros que tal vez con buena intención, pero hablando como el mundo. No, ellos tienen que percibir precisamente que no somos como ellos, que Dios hizo algo en nuestra vida. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Entonces, cuidemos el vocabulario. Quiero hacer el recordatorio, mis hermanos. Recuerden que cuando vamos ya por el capítulo 4 y vimos todas las calificaciones de los ancianos, de los diáconos, y recordemos, todo lo que se dice ahí es para todos los cristianos. En particular, sí, para los ministros, los cuales tienen que ser ejemplo. Pero usted no puede excusarse en que usted no es pastor de la iglesia y usted sí puede hablar como quiera. No. Más bien estamos diciendo, para eso le damos el ejemplo, para que siga el ejemplo. Y entonces nos ponemos aquí, el pastor Randall y yo, a decirles a ustedes, miren, en lo que vean que yo me parezca a Cristo, imítenme. Y en lo que vean que yo no me parezco a Cristo, no me imiten. Más bien oren. Entonces hay que cuidar la manera en que hablamos. Y la iglesia de Dios tiene que arrepentirse de estar tan mundana en su manera de hablar. Todo lo que hablamos tiene que pasar por ese filtro que leímos ahí. Ninguna palabra corrompida. ¿Solo cuál? La que es de edificación, la que es útil a los que nos escuchan. Lo otro en lo que hay que ser ejemplo es en conducta, dice, palabra y conducta. Conducta es el comportamiento. ¿Cómo se comporta dentro y fuera de la iglesia? Cuán triste era para mí, en muchos años atrás, ver gente que yo los veía en el púlpito, ¡wow!, qué bien predicó. Afuera era otra persona. Se acabó, ya no se hablaba más de Cristo, ahora estamos tomando un almuerzo, lo que ya no sé. Cristo quedó allá en la predicación. Y eso es muy triste. El comportamiento nuestro debe ser Cristo en toda nuestra vida, dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de la casa, dentro, fuera del trabajo, en un paseo, en un partido de fútbol, Cristo. No juega el cristiano un partido como lo juega el mundo, ni hay ofensas, ni hay encontronadas, no. Recuerdo a nuestro hermano Gabriel, que ya partió con el Señor, y era futbolero tremendo, y bueno, pero dejó de ir a cuando se hacían estos torneos que se hacían.
Y yo una vez le pregunté, porque yo no voy porque estaba de por sí muy ocupado y casi no, pero él sí, le gustaba mucho. Y él me dijo, yo me di cuenta que yo no puedo, porque él lo agarraba, lo tomaba con esa pasión que él siempre tenía problemas con alguien en el partido, enojo. Y entonces un joven, y era joven, sabio, dice, entonces no voy. Con tal de no caer en el pecado del enojo, porque siempre tenía un problema cuando jugaba fútbol, porque el que es muy bueno quiere que los demás también jueguen muy bien. Bueno, pero nos da un ejemplo. La conducta en todo lo que hacemos debe ser ejemplar. Y dice la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 2, que los ancianos, y recordemos entonces que los ancianos no son solo los viejos, sino los ministros del Señor, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2, 2. Y esto no le gusta a algunos, pero es como debemos ser. Eso no significa que nos reímos y que no nos hace cosas gracia. A veces la risa es un don de Dios también, pero esa tendencia de que todo debe ser de vacilón y de chiste y de colgorio, eso no está bien. ¿Por qué? Porque así no es la vida. Hay cosas serias. Y nosotros estamos hablando de lo más serio al venir aquí a predicar. Mire si es serio, tiene que ver con la eternidad, con dónde pasará su alma por la eternidad, si en el cielo con Cristo o en el infierno. Entonces, ¿cómo vamos a estar perdiendo el tiempo en cosas frívolas? No, debe haber ese nivel de seriedad en los ancianos y enseñarlo. Y es que esto es una cuestión de cuidado, porque mire, el mundo lo quiere malinterpretar y dice que amargado. No es eso. Nosotros podemos gozarnos de otras cosas y de una manera diferente, pero no estar en esa charlatanería del mundo que todo es una broma. No puede ser. Nosotros nos alegramos de una manera diferente. Nuestra conducta entonces tiene que tener ese nivel de seriedad de nuestra conversación, los temas de nuestra conversación, el trato para con las personas. Y todo esto solo con el auxilio del Espíritu Santo se puede. Porque tenemos que tener ese balance entre la confianza que se puede dar a alguien y la falta de respeto a alguien. Nosotros que convivimos de varias partes, tenemos que aprender esto muy bien, porque nuestros hermanos cubanos tienen una manera, y nuestros hermanos de Honduras y de El Salvador y de cada parte, ellos tienen una manera. Seamos respetuosos, no sea que cruzamos eso que ya se vuelve algo ofensivo en nuestro trato con ellos. Y a los extranjeros les digo, y tengan cuidado con los ticos, porque por todo se resienten, y así somos. Entonces nos cuidamos unos a otros para tener esa paz, y eso es lo que les pido, imítenlo, ese cuidado en el trato unos con otros. En otra cosa que tenemos que ser ejemplares los ministros del Señor, además de palabra, conducta, amor. Amor es la virtud por excelencia, pero no es el amor como lo define el mundo. El amor del mundo es algo completamente emocional, es sentimental, pero el amor de que estamos hablando es el amor de Dios. Ese amor con que amamos las ovejas, nos preocupa sus almas. Y se demuestra. ¿Cómo le demuestra a usted el amor el pastor? Le voy a decir que de la manera que usted no se imagina. Si el pastor le predica a usted fielmente la palabra de Dios es porque lo ama. Porque ese pastor se preparó, indagó, leyó, pensó, oró y oró y oró. Y él trae ese mensaje porque le ama. Pero la gente no ve eso como amor. Piensan nada más que es el abracito y todo eso bonito. Pero eso no es. Hay hombres que son muy simpáticos y muy cariñosos y no le predican a usted la palabra de Dios.
El verdadero amor le hablará con la verdad. Tenemos que, como pastores, mostrar el amor haciendo todo lo contrario que aquellos pastores de Israel hacían, según dice la palabra del Señor. En Ezequiel, cuando dice, Dios denunciando a los pastores de Israel, les dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, es decir, la que se le quebró la pierna, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Cuando predicamos la palabra del Señor, a veces, en nuestra emoción y en nuestro afán de hacer que las ovejas entiendan, hay una cierta exaltación, no debe ser malinterpretada. Nosotros no estamos obligando a nadie a hacer algo. Lo que deseamos es que usted tenga convicción y entienda qué es lo que Dios pide de usted. Y a veces eso es malinterpretado. Pero sepa que eso es el amor. Hay muchos de verdad que entienden el amor de otra manera. Pero el amor básicamente es actuar según la verdad. El siguiente versículo dice, la siguiente virtud, dice, y vamos por ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. En este momento la palabra espíritu se refiere a actitud, ese es el significado. Por eso es que hablamos de un espíritu manso, de un espíritu afable, etc. Es la actitud de la persona. Entonces, aquí yo debo confesar, y creo que todo ministro de Cristo, ¿cuántas veces habré sido de mal ejemplo en cuanto a mi actitud, al espíritu? No lo sé. Y por eso le pedimos tanto al Señor, pero es lo mismo. Cada ministro de Cristo, ¿cuántas veces mi actitud no fue la correcta? ¿Su actitud ante qué? Ante lo que sea, ante la adversidad. Cuando viene la crítica, el problema, lo que sea, ¿cómo reaccionó el pastor? No siempre hemos sido de ejemplo. Pero yo quiero recordarles, sobre todo a los miembros de la iglesia que están más enterados, una ocasión al menos en la que el Señor nos dio sabiduría para tener el espíritu correcto y no dañar la iglesia. Una persona salió de nuestra iglesia y hizo una carta con una serie de acusaciones. Una persona muy querida, lo cual hace más doloroso el asunto. Y él envió una carta a cada miembro de la iglesia. Vean la actitud. A cada miembro le envió una carta. Y en la carta venían una serie de acusaciones. Y la tentación estaba de defendernos. Y hacer una super carta larga especificando punto por punto y defendiéndonos. Pero Dios nos dio en su gracia la capacidad de decir, nosotros no vamos a decir, de todo eso que se nos critica y que se nos acusa, no vamos a decir nada. Solamente vamos a hablar de cuál es la razón por la cual estas personas no pueden pertenecer más a nuestra iglesia. Y la razón es que habían abrazado una falsa enseñanza, algo terrible. Pero entonces, ¿qué les quiero decir? Si ustedes, miembros de la iglesia, no notaron que esa es la actitud correcta que Dios quiso bendecir, eso es lo que tienen que imitar. Ese es el espíritu correcto. Porque Satanás quería que nos pusiéramos a pelear en la asamblea. Y que usted, diga lo que quiere y el otro refuta. No. Ya lo que nosotros creemos ya está bien definido. No vamos a discutir en una asamblea de doctrina. Vamos a hablar de lo que había que hablar. Pero estaba el riesgo de que si no teníamos el espíritu correcto, aquella asamblea se hubiera vuelto algo horrible, de pleito, de discusión. Y los que estuvieron presentes saben, por la gracia de Dios, todo en paz, todo tranquilo y ya. No sin dolor, no sin peso, pero es lo que les digo. Así como les digo, perdonen hermanos cuando han visto un mal espíritu, una mala actitud, les digo, imiten lo que es digno de imitar. Y entre ellos está, no trate de vengarse,
No trate de desquitarse, tenemos un Dios en los cielos que todo lo ve y Él defiende a los suyos. Entonces les digo, aunque no somos el apóstol Pablo, Randall y yo, podemos decirles, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En lo que nos parezcamos a Cristo, imítennos. Y el siguiente elemento en el que tenemos que ser ejemplares, estamos ahí en el versículo 12, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Ejemplo de fe. Un hombre de fe es un hombre de oración. No puede desligarse esto. Hay una relación completamente proporcional entre una persona si tiene fe y cuánto ora. El que no ora no tiene fe, porque por eso no ora. Porque no cree en que Dios responde, porque sus oraciones son mecánicas, frías y todo, y él sabe que eso no tiene ningún resultado. Pero aquel que sabe lo que es estar a solas con Dios, en su presencia, que le busca y que ha visto la poderosa mano de Dios, ese sigue orando porque sabe, Dios contesta la oración. Eso es un hombre de fe. No hemos visto aquí en los cultos de oración, decimos el miércoles, hermanos, ¿cómo puede ser que oramos pero sin pensar que Dios nos va a contestar? Eso es un pecado de incredulidad. Oremos creyendo. Y bueno, gloria a Dios. Hemos tenido hermanos que vienen con una petición. Varios saben lo que han sido ellos. Hermanos, tengo esta y esta petición. Humberto y María José, que queremos ser padres. Y comienza la iglesia a orar. Y 3 semanas después diciendo, y Dios nos contestó. Eso es fe. Orábamos para que Dios nos contestara. No orábamos simplemente porque es que hay que orar, porque lo pusieron ahí en la lista. Creyendo que lo recibiréis, dice Jesús. Eso es gente de fe. Y yo quisiera volver a insistir, lo que estamos hablando no es solo para los pastores o ministros. Todos están retados a ser hombres y mujeres de fe. Que cuando una hermana, mi estimada hermana, cuando alguien viene con sus quejas, porque hay quejas y problemas, ¿a qué está tentada usted? ¿A darle una gran cátedra de todas las situaciones parecidas que usted ha vivido y con eso consolarla? ¿O le puede decir, hermana, oremos? Oremos. Y cada vez que usted, o por lo menos así lo hago yo con los que oro, tiene una situación, le digo, cuando vaya a orar, mándeme un mensaje y yo paro lo que esté haciendo y oro con usted. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué creen que hay parejas de oración aquí? ¿Qué es? Eso es fe. Eso es que creemos que Dios nos va a contestar. No nos contestó Dios y estamos aquí en un lugar que jamás nosotros nos imaginábamos que podíamos tener. Y pureza. La pureza tiene que ver con los ojos, con los labios, pero básicamente con el corazón, porque de ahí sale todo. Para ser ejemplo en pureza tenemos que ser como Job, que dice en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Ustedes saben que tenemos un ministerio que se llama Liberando a los Cautivos, un pequeño libro que el Señor me concedió escribir con un curso que se llama Batalla por la Pureza Sexual. Eso lo hacemos porque sabemos que nuestra sociedad está hundida en la inmoralidad. Pero lo triste es que no solo el mundo, sino que eso se ha metido en la iglesia y hay gente que está en la iglesia y igual viven dominados de la lujuria. Los ministros del Señor tienen que ser hombres, como habíamos visto, de una mujer, lo cual significa que tiene ojos para una mujer, para su esposa. Y si no tiene esposa, no tiene que andar viendo a nadie, porque tiene su mira en la que va a ser su esposa. Pero ¿cómo lo dice Job? Hice pacto con mis ojos. ¿Esto es solo para los pastores? Porque usted no es pastor, sí tiene derecho de andar viendo.
nosotros le damos un ejemplo. Pureza. Pureza tiene que ver con nuestros ojos, sí, pero también con lo que hablamos. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, dice Job 27:4. Dice el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y el que había leído, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pureza. No es solo de los ministros, todos, el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo puro y santo. Eso es lo que significaba todo aquel pacto lleno de restricciones, de no comerás esto porque es inmundo, no te pondrás esto porque es inmundo. Eso era lo que quería representar. Santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y nunca, y eso es algo que nosotros tenemos bien claro, no podrá la iglesia avanzar más de lo que sus líderes avancen. Si tenemos hombres en las iglesias que tienen en poco esto y que son flojos en esto y en lo otro, así será esa iglesia. Y es cierto. Si el pastor habla de cierta manera, usted dirá a la gente que usa ese lenguaje también, porque el pastor lo hace. Si dice ciertas cosas, si su comportamiento debe ser ejemplar. ¿Por qué estamos viendo esto? A futuro, la iglesia tiene que estar bien preparada para cuando una persona sea llamada al ministerio, y ustedes tienen que evaluar y tienen que ver cómo habla, cómo se expresa, si es un hombre de fe, si es un hombre que camina en santidad. Entre tanto que ninguno tenga en poco tu juventud, hemos visto, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el versículo 15 vuelve a decir, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En los minutos que me quedan voy rápidamente a dar 3 elementos de la devoción personal que están presentes en cada culto al Señor. Por eso ustedes ven que cuando yo le hice un cierto énfasis, entre tanto que voy, ocúpate en, y esas 3 cosas son elementos, ocúpate de esto, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son cosas que son necesarias y deben estar en la vida de devoción y en la iglesia. La primera, entonces, se espera que un cristiano lee de continuo toda su Biblia. De continuo. Pero saben que la lectura que nosotros tenemos continuada del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en las tardes, que es continuada, aunque haya alguien aquí que no pudiera o no quisiera, por lo que sea, leer su Biblia en su casa, si no falta a los cultos, llegará a leerse la Biblia entera con nosotros. Porque aquí se lee la Biblia todos los domingos en orden. Y cuando llegamos a Apocalipsis, volvemos a empezar. La Biblia es central en la vida de la iglesia. La lectura de la Biblia. Piénselo. Por eso es que usted debe esforzarse en que sus hijos no falten a la iglesia, porque sea como sea, están oyendo la palabra leída continuamente. El segundo es la exhortación. Y lo que quiero decir es, la mayoría de comentaristas coinciden en que cuando ahí dice, ocúpate en la lectura, se refiere a la lectura pública que se hace de la palabra de Dios, como la que hacían los rabinos en la sinagoga. Siempre había lectura. Ustedes recuerdan que leemos en Mateo, que cuando Jesús llega a Capernaum, a la sinagoga, dice, y se le dio la lectura. Es decir, él viene y dice, haga usted hoy la lectura. Siempre había lectura de la Biblia, y se le dio la porción del profeta Isaías, y después él dice, esto que les leí se cumplió hoy aquí. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decir, la lectura es parte indispensable del culto.
Qué cosa más triste que hoy haya iglesias donde lo que hay es cantar, 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 y no hay lectura de la palabra de Dios, y mucho menos exhortación, algo muy breve. La segunda que viene ahí dice es enseñanza, es la palabra didascalía, en griego, que es de donde viene eso, didáctico. Tiene que haber un deseo de ser instruido. Perdón, este es el tercero, me he saltado uno que es muy importante, la exhortación. Esa palabra paraclesis, exhortación, se parece a la palabra paracleto. Y si recuerdan qué es paracleto, es el Espíritu Santo, es el otro consolador. Entonces, en la exhortación, la palabra de Dios la usa el ministro para dar ánimo y consuelo a las personas. Exhortación, ánimo y consuelo por medio de la palabra de Dios. Y luego la otra, la que les digo ahí, la de didascalía, que es instrucción, viene también por la palabra de Dios. Pero la instrucción, si yo quiero enseñarles bien la palabra de Dios, no puedo conformarme con simplemente instruirles y darles información. Esa información tiene que ir acompañada de corrección y de amonestación. Ahora dígame, ¿qué significa que una persona diga, yo no necesito ser corregido? ¿Qué está diciendo en verdad? Yo todo lo hago bien. Entonces su gran problema es su orgullo, eso necesita ser corregido. Entonces, para que sea enseñanza buena es no solamente información que se les da y anote ahí, sino que tiene que ser aplicada a la palabra de Dios y corregirle a la persona cuando no está haciendo lo correcto. Esa corrección a veces entonces es porque estaba ignorante, entonces vamos a la palabra. Ahorita vamos a ver todas las veces que la palabra nos enseña esto. Pero, y la última es que a nadie le gusta, es la amonestación. ¿Vieron en la lectura de Romanos que dicen, ustedes son capaces de amonestarse unos a otros, saben suficiente de la palabra? La amonestación viene cuando la persona sí sabe lo que debía hacer y no lo hizo, o sí sabe lo que no debía hacer y lo sigue haciendo. Ahí ya no es instrucción, ahí ya no es nada más enseñanza, es amonestación. Pero eso trae problemas. En una iglesia fiel debemos estar dispuestos a pasar por el rato incómodo de amonestar. Pero si usted tiene la actitud correcta, será enseñado. Miren, voy a terminar nada más leyendo los versículos de la Biblia que nos hablan de la necesidad que tenemos de ser enseñados. Para que ustedes aprecien la labor pastoral, ustedes tienen que entender que necesitan ser instruidos en la palabra de Dios y que Dios puso a quienes les enseñaran a ustedes. Aprecien, mis hermanos, esta labor. Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Salmo 119:26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 64, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Salmo 119:66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos.
135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Para qué les leí esto? Que se repite una y otra vez en el corazón del que de verdad conoce a Dios y quiere agradarlo. Enséñame tus estatutos. Y si le pedimos que nos enseñe es porque no sabemos. Pero si usted cree que sabe, no va a recibir bien la enseñanza. Finalmente les digo, así como dice aquí a un ministro joven, ninguno menosprecie su juventud, sino sea ejemplo. Yo le reto a usted, sea la edad que tenga, sea usted joven o viejo, piense, ¿qué va a ser los años que le quedan de vida? ¿Va a seguir con su actitud de yo sé, yo soy así? ¿O va a ir al Señor y decirle, enséñame? Porque yo no sé, enséñame. Dios quiere, mis hermanos, que la prioridad en la iglesia sea su santa palabra, porque en su palabra conocemos a Jesús. Y sin Jesús usted nunca llegará al Padre. Es la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu lo que nosotros necesitamos. Cuídense, iglesia, y cuidémonos todos, que no aceptemos predicadores o ministros del Evangelio simplemente porque son simpáticos, buena gente, caen bien, o bien porque vengan con una lista de títulos. Tienen que ser como lo que hemos leído ahí. Gente ejemplar en su palabra, conducta, fe, pureza y amor. Pidamos al Señor ministros así. Oremos. Dios bendito, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Haz de nuestros corazones tierra fértil en la cual esa palabra germine y dé mucho fruto para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. Y a los que no tienen este deseo de aprender tus estatutos, despiértales la conciencia y tráelos al Salvador. Amén.